sobre cómo se inició esta fundación. David Hachuel, presidente de la Fundación Hispano-Judía, tuvo la iniciativa de crearla en 2016, poco después de la aprobación de la ley que permitió a los descendientes sefardíes a obtener la nacionalidad española. Desde entonces, nuestra razón de ser es dar luz a más de 2000 años de presencia judía en España y poner en valor el legado hispano-judío que hoy sigue vivo en muchas partes del mundo. Desde nuestro inicio hemos construido una red mundial diversa y comprometida. Nuestro patronato internacional suma 76 miembros representando diferentes orígenes y religiones. 10 benefactores entre empresas y empresarios de prestigio internacional. Contamos con 25 miembros de nuestro Consejo Asesor Internacional provenientes de diferentes rubros como el cultural, de la política y de los negocios. Tenemos presencia en 6 países a través de asociaciones internacionales en España, México, Argentina, Panamá, Israel y Estados Unidos. Nos representa una embajadora internacional, Cindy Tapperman, quien es referente comunitario y empresaria. Contamos con más de 2000 amigos de la Fundación en más de 10 países. Hemos organizado más de 450 actividades en distintas ciudades del mundo. Aquí en la Ciudad de México hemos conformado un comité coordinador de la Asociación de Amigos que impulsa las actividades y promueve los valores de la Fundación. En Monterrey también tenemos una asociación de amigos que era liderada por nuestro gran amigo Mauricio Wapinski, quien lamentablemente falleció hace poco. Nuestro presidente David Hachuel no pudo acompañarnos el día de hoy, así es que a continuación les vamos a compartir unas palabras breves en un video. Queridos amigos, en el día de hoy, patronato de la Fundación Hispano-Judía, también queremos recordar a unos cuantos amigos que ya están con nosotros. En particular a nuestro querido Mauricio Wapinski, un grandísimo amigo, un ser humano extraordinario como Mensch, que con cada gesto que hizo, con cada acción que realizaba, demostraba su enorme humanidad y su compromiso hacia la vida. Los regios, los mexicanos, los judíos, todo el mundo hemos perdido a una persona entrañable que creía profundamente en esta misión. Janet, nuestro más sincero pésame de toda la Fundación, de todos los amigos, y siempre lo vamos a llevar en nuestro recuerdo. Deciros también que han sido semanas difíciles porque hemos perdido a Judith Benchau, lideresa de Momentum en España, organización a la que ayudamos mucho y que seguiremos ayudando, y también nuestros amigos los Dans de Nueva York, Camille y Adam, que perdieron a su niñita de 3 años en esa misma semana. Una semana dura. Pero leí hace unos años unas palabras de Lubavitch Leber que decía que cuando uno ama y tiene grandes amigos y tiene muchos amigos, tiene que estar listo para aceptar el dolor. Porque les perdemos, pero en realidad demuestra que hemos querido. Les recordaremos a cada uno de ellos de manera individual y su dolor nos tiene que emplazar a seguir muy comprometidos a una causa que es noble y justa y que tiene mucho para venir. Gracias. Era un gran amigo, Mauricio Wapinski. Con los años y gracias a las actividades, la Fundación se ha dado a conocer, pero nuestro proyecto más emblemático es la creación del Museo Hispano-Judío en Madrid. Es un espacio único en el mundo, en el corazón de la capital de España, cuya apertura está prevista para septiembre del 2027. Será un lugar en donde se contará de forma contemporánea e innovadora la historia de los judíos sefardíes, desde su esplendor en la península ibérica hasta las diásporas que se extendieron por Europa, América, el norte de África y el Medio Oriente. No será solo un museo, será un recinto empírico de encuentros, reflexión y diálogo intercultural. Será un sitio donde la memoria del pasado se convertirá en presente y futuro compartido.
evento de hoy es precisamente un gran motivo para vincular los valores de la Fundación Hispano-Judía con las historias de aquellas familias que ocultaron su identidad y tradiciones para sobrevivir a la sombra de la Inquisición. La herencia hispano-judía quedó marcada por la persecución, el silencio y la resistencia cultural. Los usos y costumbres se transmitieron de generación en generación en secreto, y aunque el tiempo las fue desvaneciendo, las raíces se mantuvieron vivas en la memoria y en el sentido de pertenencia. La enseñanza de estas vivencias es un testimonio de resiliencia y continuidad histórica, que nos recuerda que las raíces profundas de la actividad judía en la Nueva España conecta hasta el día de hoy con la identidad, los valores y la ética judía, que además son tan importantes para nuestra fundación. El Museo Hispano-Judío toma este gran ejemplo para convertir las historias del ayer en inspiración para el mañana. Queremos que sea un espacio donde el legado hispano-judío y de Israel sean reconocidas como una fuente de riqueza cultural, de orgullo y de unión entre comunidades. Muchas gracias y bienvenidos. A continuación, quiero presentarles a la doctora Silvia Hamui Sutton. Ella es doctora en Letras, investigadora, docente en la Ibero y la UNAM y autora. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento profundo a Katia, a la Fundación Hispano-Judía, a la Universidad Iberoamericana, por supuesto a la Universidad Hebraica y pues a mi casa, que es el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Pues después de este preámbulo, quiero agradecer también su presencia y bueno, el título de mi ponencia se llama El judaísmo clandestino, la doble vida de los criptojudíos. Pero antes de hablar sobre lo que es la Inquisición, lo que fueron las cárceles secretas, las torturas, me gustaría detenerme más bien en las llamadas dogmatistas. Quiero puntualizar este rol, este papel que desempeñaron las mujeres en la colonia, es decir, de los siglos XVI, finales al XVIII, y que fungieron justamente como líderes espirituales. Entonces, por supuesto, la finalidad que ellas tenían era la trascendencia, es decir, esa cohesión comunitaria. Y esto, pues, obviamente hay que alabar, porque pues sin ellas no, digamos, no tendríamos todas estas referencias y todos estos arraigos que hoy por hoy nos hacen hablar sobre este tema. Entonces, justamente las dogmatistas eran estas mujeres que en realidad no tenían un conocimiento muy completo, por decirlo de alguna manera, de la ortodoxia de la ley de Moisés. Es decir, ellas no contaban con libros sagrados, por ejemplo, con objetos, no tenían sinagogas, no tenían rabinos. En este sentido, por supuesto, reinventaban a su parecer la religión y se basaban en cierto modo en pues, la memoria, es decir, en cómo sus antepasados, sus abuelas, sus tías, familias les enseñaban la ley de Moisés y ellas trataban de reproducirlas a partir de sus recuerdos. Asimismo, había otras formas de recuperar todas estas formas rituales, como
algunas personas que viajaban y pues entraban a la Nueva España, pues contando todas sus experiencias de su vida en los países donde sí había libertad de credos. Entonces, por supuesto, se basaban muchísimo en todas estas formas que pues ellas aprendían para reproducirlas también. En realidad, la paradoja que yo me planteo es que otra forma de aprender sobre la ley de Moisés era a partir de los mismos inquisidores, y eso es una contradicción impresionante en el sentido de que para identificar a los judíos, los inquisidores se plantaban en la plaza pública cerca de las iglesias y empezaban a describir puntualmente cuáles eran los referentes, los identificadores judíos que podían llegar a delatarse. ¿Sí me explico? Es decir, de pronto decían que los que no comían cerdo entonces podían ser judíos, ¿no? O los que se bañaban el viernes en la noche, pues eran judíos, o los que prendían velas, por ejemplo, pues también eran sospechosos de ser herejes, ¿no? Entonces los motivaban a pues delatarlos ante el Santo Oficio, y bueno, por supuesto, los mismos judaizantes iban a escuchar este tipo de referencias para poder alimentarse de esta información. En la medida en que la religión era clandestina, por supuesto, pues la religión se volvió doméstica, es decir, se practicaba en la intimidad del hogar, planteando esa doble vida, ¿no? Es decir, ante la luz pública, pues representaban su cristianismo, acudían a la iglesia, escuchaban misa, comulgaban, es decir, había, digamos, toda este conflicto, por supuesto, de representar lo que no eran. Entonces, bueno, luego les voy a platicar algunos elementos sobre los sincretismos que se generaron a partir de esta dualidad que finalmente se empezó a insertar, empezó a permear en las conciencias de estos criptojudíos, que finalmente ya no supieron diferenciar qué elemento era del judaísmo y qué elemento era del judaísmo. Pero volvamos un poco a las dogmatistas. Realmente ellas eran líderes que fungían, digamos, como núcleos familiares, es decir, había personas que se congregaban alrededor de ellas, y ellas pues eran personas que ayudaban, eran piadosas, enseñaban todos estos procesos rituales y claro, las respetaban. Aquí es un punto interesante porque se generaba una especie de inversión en torno a la ortodoxia, es decir, en lugar de que los hombres fueran los que rigieran el ritual, aquí las mujeres se posicionaban y era una manera de tener presencia, es decir, había, digamos, como toda este respeto, esa presencia que ellas aprovechaban para tener un lugar en este patriarcado que era apabullante, ¿no? Entonces, bueno, justamente una de los grupos que se generaba toda esa atracción alrededor de ella era justamente, otra era Leonor Núñez y por supuesto su yerno Tomás Treviño de Sobremonte.
Y pues la tercera, que creo que ya no me va a dar tiempo de explicarla, es Blanca Enríquez, pero más allá de Blanca Enríquez, su hija Juana, que estaba casada con Simón Báez Sevilla y que, bueno, pues era el hombre más rico justo de toda la colectividad criptojudía. Entonces, es interesante en este sentido cómo entre ellos mismos, entre ellas, que digamos conformaban toda una red de relaciones, de comunicación, de empatía, de solidaridad, justo se ampliaban todas estas referencias y obviamente todas las costumbres. Entonces, bueno, sabemos que había ciertas características de estas mujeres. La primera que podemos identificar es que practicaban la endogamia. La endogamia era para, por supuesto, ampliar sus redes, es decir, engrosar su colectividad y pues tener mayor fuerza, tener como más perspectiva de, digamos, de justificación de sus creencias, ¿no? Entonces es interesante en ese sentido cómo se manejaban, ellas se limitaban a ver quién podría ser la pareja de quién y bueno, por supuesto, lo que contaba por sobre todo era el linaje, la educación, el dinero, por supuesto, ¿no? Entonces es pertinente también plantear cómo había cristianos que querían casarse con las cristianas nuevas, ¿no? Es decir, con estas mujeres y bueno, había como una especie de ritual de iniciación o de agregación, en el sentido de que algunos de la colectividad sacaban a esta persona al campo a decirle que no se podía casar con ella. Y pues él reaccionaba diciendo, ¿cómo, por qué? Y bueno, por supuesto, él decía, pues porque no, sí, es la ley de Moisés, ¿no? Entonces dice, ¿y qué tiene, digamos, de especial que hay que hacer para poder seguirla y yo poder casarme con ella, ¿no? Y bueno, por supuesto, ahora sí que le enlistaban una serie de rituales como hacer los ayunos, como seguir el Shabbat, las oraciones del viernes en la noche, los rituales mortuorios, y ellos, pues, bien campantes, aceptaban con tal, pues, de casarse con su enamorada, ¿no? Entonces, eran mucho más frecuentes los hombres que querían casarse con las criptojudías que las mujeres que querían desprenderse de su judaísmo para poder casarse con cristianos. Entonces, digo, es una referencia interesante, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son estos rituales que les interesaban mucho más que otros? Por supuesto, el ayuno del día grande. El día grande era Yom Kippur. Y en este sentido era muy valorado en tanto que, como saben, pues es el día del perdón y pues ellos se sentían pecadores. La culpa los corroía. Entonces, por supuesto, justamente por estas referencias que ya les había yo comentado, de que los obligaban a asistir a misa y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacer para exculparse? ¿Cómo hacer para desprenderse de todas estas prácticas forzadas que finalmente pues eran una carga de culpa para ellos? Entonces, el día grande pues lo respetaban al pie de la letra y era relativamente fácil evadir a la sociedad mayoritaria para que no los descubrieran en esa práctica, ¿no? Es decir, podían ausentarse de su casa, podían decir que estaban enfermos del estómago, es decir, había ciertos pretextos relativamente fáciles para poder llevar a cabo este ritual. Obviamente, aquí un referente
que es muy importante de puntualizar es que ellos también tenían que esconderse de los sirvientes y esclavos que trabajaban en su propia casa. Y esto fue un elemento que en el momento de la transmisión digamos, de la ley mosaica, ya se imprimía también la clandestinidad, es decir, sabían que tenían que esconderse, sabían que si querían seguir la ley de Moisés, pues tenía que ser a escondidas. Y este referente es, digamos, como un punto en donde pues, los jóvenes que de pronto les revelaban esta ley, pues se sorprendían y pues asumían esa clandestinidad como parte de esa revelación. Había otro tipo de ayunos, por ejemplo, los ayunos de la reina Esther, que también eran significados por ellos, en tanto que la reina Esther, no sé si se acuerdan de la historia, pues era una judía que no reveló su judaísmo, que en realidad aparentaba ser lo que no era. Y bueno, por supuesto, cuando fue el momento apropiado, salvó a su pueblo. Entonces, en ese sentido, pues por eso ellos se identificaban, por supuesto, con este tipo de ayunos que los realizaban durante 3 días. Claro que también había ayunos en los rituales mortuorios, es decir, por las almas de los muertos, o también para Buenaventura, es decir, cuando se abría un nuevo negocio, entonces ayunaban. Los ayunos eran muy frecuentes, o sea, para todo ayunaban. Entonces, ahora sí que tenían como esa exculpación, esa manera justo de compensar sus faltas y sus pecados, ¿no? Por otro lado, bueno, hay otro referente que es muy importante de puntualizar y es el mesianismo. Ellos pensaban que, por supuesto, el Mesías no había llegado. Y esto, dentro de la misma conformación, justamente era un elemento que contradecía el cristianismo de manera automática, obviamente porque ellos pensaban que el Cristo pues era el Mesías llegando. Entonces, claro, en el momento de fomentar el mesianismo y pensar en el más allá, en esa salvación, en esa esperanza, pues claro que anulaban justo estas creencias que de pronto los forzaban a convencerse, ¿no? Es interesante porque ellos decían que de entrada los cristianos eran idólatras porque creían justo en en objetos, creían en materiales concretas, ¿no? Concretos. Entonces, bueno, por supuesto, en este sentido, observamos que en su misma constitución el mesianismo justificaba sus propias creencias. Ahora bien, ellas pensaban, las dogmatistas, que el sufrimiento en el que estaban pues era como tocar fondo, ¿no? Entonces pensaban que el Mesías iba a llegar en su época, pensaban que iba a ser, digamos, entre 1640 y 1650. Y además decían que pues iban a ser de una de sus nietas. Y realmente hay una escena que está en alguno de los testimonios, en la de Leonor Núñez, que una de las hijas de Leonor Núñez tiene a su vez otra hija que se llama Inés Pereira y la ubicaban en el centro del salón toda ataviada y enjollada y bueno, le ponían velas alrededor justamente para
pues profesarle oraciones porque creían que ella iba a ser la mamá del próximo Mesías, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay, digamos, como esta creencia, esta esperanza desesperada por plantear digamos, esa fe, esa libertad. Me voy a detener entonces en la primera dogmatista, creo que 3 minutos, Dios mío, más o menos. Bueno, por lo menos me voy a apurar en justamente, ella era una mujer que nació en Sevilla, pero sus padres eran portugueses. Se embarcó, pues ahora sí, a los 13 años, y durante el trayecto en el barco, un hombre llamado Luis Pinto fue quien le enseñó la ley de Moisés. Ella, obviamente, pues a los 13 años no sabía ni dónde andaba, ¿no? O sea, al llegar a las costas de Veracruz, por supuesto, se estableció apegada a la familia de los Carvajal, es decir, era muy amiga de Luis el Mozo, de Luis de Carvajal el Mozo, y de hecho a ella le decían la hermosa, que era bellísima. Entonces hubo mucha cercanía entre Luis y Justa, y bueno, una de las características de Justa es que ella sabía leer, no así muchas mujeres o muchas personas, incluso hombres de la época, ¿no? Entonces, pues intercambiaban textos. Hay un testimonio en el que se dice que Luis le regaló un libro de oraciones y que, bueno, por supuesto, en ese sentido ella lo guardó con toda su alma y, bueno, obviamente lo trascendió. ¿Qué pasa con Justa Méndez? Justa pues era proselitista, es decir, ella se encargaba de ir al puerto de Tampico, de Veracruz, y recibir a los recién llegados para que los pudiera agregar a la congregación. Es decir, les preguntaba, ¿eres tú de los nuestros? Y bueno, por supuesto, ellas decían, en este caso son las Rivera, decían, ¿qué quiere decir eso de que de los nuestros? Y entonces decía, pues de no creer en nuestro Señor Jesucristo y cambiarse a la ley de Moisés, que es la que va a salvarnos y la que nos va a dar digamos, más allá, ¿no? Entonces, como que es un trabajo de verdad que uno se admira por esta proyección que en un momento dado va a implicar la trascendencia de la fe mosaica. Resulta que se puede decir que Justa tuvo 2 muertes. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque, como ustedes saben, es de principios del siglo XVII, llega a las costas de la Nueva España en 1588 y, bueno, por supuesto, cuando muere, que le da una enfermedad contagiosa, se muere de tifus, y 2 días antes se muere su esposo, y bueno, resulta que hay una escena terrorífica de su muerte. Para ella los rituales mortuorios eran importantísimos porque justo planteaban ese más allá, es decir, todo ese lavado del cuerpo, la mortaja, toda estos rituales y rezos, el meterle un pedazo de oro en la boca, que también eso era un referente de esas costumbres, de esos rituales. Bueno, resulta que estaba ya por morir y de repente alrededor, obviamente, de otras conocidas que pertenecían a la colectividad, resulta que se acerca un esclavo chino y pues le enseña un crucifijo. Obviamente, Justa, en el momento de verlo, ella se había quedado muda en
durante su enfermedad, y en ese instante en que ve ese objeto ajeno, abre sus ojos descomunales y le da un manotazo justo a este objeto que para ella no significaba absolutamente nada. En este momento sacó la lengua, se mordió hasta sangrarse y pues ocurrió el deceso. Es muy importante, por supuesto, esta referencia por esa implicación esa implicación del más allá, ¿no? Y bueno, la segunda muerte, que ya es para terminar, porque ya sé que ya me pasé del tiempo, es justo cuando se da la gran complicidad, que es en el año de 1642, y empiezan a obtener muchas delaciones cuando capturan a todos los judaizantes y empiezan a delatarse unos a otros por ese miedo que les da, por supuesto, las torturas y la hoguera. Entonces, pues empieza a surgir el nombre de Justa Méndez y se perfila como la iniciadora de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que pues vuelve a tener presencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la desentierran, hacen una muñeca en forma de Justa Méndez, le ponen su nombre y en el auto de fe que tiene lugar en 1649 la lanzan a las calles como si fuera viva y bueno, por supuesto la meten a la hoguera. Es decir, es su segunda muerte que finalmente la mantiene viva, ¿no? Es interesante, solamente ya como referencia, que el hábito del Carmen era el más adecuado, según ellos, para enterrar a sus muertos y para, digamos, ponerle encima de la mortaja, ¿no? Es decir, ellos decían que pues era descendiente de Eliseo y de Elías, y bueno, por eso pues hacían la relación y justificaban, por supuesto, que los entierros fueran en esa iglesia del Carmen, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos detalles, ya no les conté los sincretismos, pero ya será en otra ocasión. Realmente estas mujeres son de admirarse, por supuesto. A partir de fuentes directas del AGN y de estudios de investigadores especializados, podemos constatar cómo ellas mantenían esa red de judaizantes que se identificaban entre sí, que ya no necesitaban siquiera palabras para poder declararse unos con los otros. Es decir, es muy interesante cómo a partir de gestos, a partir de miradas, a partir de ciertos códigos podían relacionarse e identificarse unos con otros y fomentar esa solidaridad. Entonces, bueno, pues acá me detengo. Ahora sí que los invito a que pues indaguen sobre la vida de estas mujeres que pues en cierto modo justifica que todos estemos hoy aquí. Muchas gracias.